Rapidísimos, si nos vamos al libro de Efesios, por favor, vamos a leer el capítulo 4. Vamos a empezar con el capítulo 4, de hecho. Está entre Gálatas y Filipenses en el Nuevo Testamento. Y bueno, para platicar un poquito acerca de este libro, es una carta que escribe Pablo a sus amigos de la ciudad de Éfeso. Éfeso es una ciudad que está en lo que hoy es Turquía, en la parte occidental, en la costa, frente a lo que es Grecia. Y bueno, Pablo estuvo aproximadamente unos 3 años en esta ciudad, levantando la iglesia, compartiendo acerca del mensaje de Cristo. Y después, bueno, estando lejos, pues él escribe esta carta. Es una carta en donde anima, es una carta que pretende dar aliento y ánimo a la gente que está en esta ciudad. Y pues les toca diferentes temas. Les dice Pablo que está orando por ellos, les habla mucho de la nueva vida en Cristo, les habla de la unidad de la iglesia. En fin, va tocando varios temas que realmente son muy importantes para nosotros el día de hoy. Y al final de este libro, él habla de un tema que es conocido dentro de las predicaciones cristianas, que es la armadura divina, la armadura de Dios. Y es el tema que vamos a tocar este domingo y el que viene. De hecho, hoy solamente va a ser el preámbulo, digamos, para entender exactamente qué es a lo que Pablo se refería cuando nos habla de esta armadura. Entonces vamos a empezar en el capítulo 4, Efesios 4, versículos 22 y 23. Y dice Pablo, bueno, dice Dios: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, Pablo aquí les empieza a hablar a los efesios en este capítulo 4 y les habla de la necesidad que todos tenemos de vivir de una manera diferente, de vivir de otra forma. Entonces en este versículo va tocando algunos puntos que yo quiero resaltar. Primero dice, en cuanto a la pasada manera de vivir. ¿Qué se refiere Pablo con la pasada manera de vivir? Bueno, cuando tú vives alejado de Dios, no hay muchas formas de vida, ni hay muchos estilos de vida. Para el hombre sí, ¿no? Tú puedes tener un estilo de vida de mucha abundancia, o de mucha diversión, o en muchas formas. Cada persona va tratando de definir su estilo de vida. Pero para Dios dice la Biblia que hay un solo estilo de vida, una sola forma de vida. Cuando tú recibes a Dios, esa forma de vida se convierte en tu pasada manera de vivir, ¿no? En la única manera de vivir que tú tenías, dice la Biblia que se convierte en la pasada manera de vivir y tú tienes una nueva vida, ¿no? Esto es lo que realmente Cristo ofrece. Este es el verdadero mensaje del Evangelio. Entonces, ¿alguien sabe qué significa la palabra Evangelio? Buenas nuevas, buenas noticias. Esta es la buena noticia, ¿no? Que hay una nueva vida, que no tenemos que conformarnos con la vida anterior. Entonces, esta vida, dice Pablo, está caracterizada ¿por qué? Por deseos engañosos. El hombre realmente vive engañado, vivimos engañados sin Dios, pensando que podemos encontrar la paz, la seguridad, la abundancia, la felicidad, en lugares en donde realmente no está, en lugares en donde realmente no podemos encontrar todo esto. Y el hombre se la pasa pensando que sí está ahí, que sí se puede, que no necesita uno a Dios para poder disfrutar de su vida. Y Pablo dice, esta vida anterior está caracterizada por esos deseos engañosos en donde nunca vamos a poder llegar. Siempre vamos a estar bien cerquita, siempre vamos a estar casi alcanzando lo que estamos deseando, pero nunca vamos a poder llegar. Ese es el engaño de esta vida. Entonces, en cuanto a la pasada manera de vivir, Dios nos da un mandamiento: despójate de las estructuras de tu vida anterior. Vive diferente. Yo ya no puedo vivir como viví antes. Yo ya no debo vivir como viví antes. Es una necesidad que nosotros como creyentes tenemos, el dejar nuestra vida anterior a un lado y empezar a vivir una vida en donde todas esas estructuras
que nosotros tenemos las vayamos tirando al piso. Muchas veces nosotros nos justificamos en que así soy yo, así me educaron, estos son los hábitos que a mí me enseñaron y queremos mantener todo eso. Y Pablo dice, no lo mantengas. Despójate de todas estas estructuras, de toda esta pasada manera de vivir. ¿Y qué más? Dice, y renovados en el espíritu de vuestra mente. Es decir, tenemos que permitirle a Dios que lave nuestra mente. No sé si alguna vez te han dicho, a mí me han dicho muchas veces, es que te lavaron el coco. Y yo les digo, claro, gracias a Dios, me sería bien cochino. No, realmente Dios quiere lavar tu mente, Él quiere cambiar tu forma de pensar. ¿Sabes una cosa? Tú y yo somos lo que pensamos, ¿no? Lo que nosotros tenemos en nuestra mente, eso va a determinar las acciones que nosotros llevamos a cabo. Muchas veces nosotros nos enfocamos en querer cambiar las acciones, en querer vivir diferente, pero sin cambiar nuestra forma de pensar. Por eso Dios tiene que hacer el cambio en nuestras vidas, porque tú puedes algunas ocasiones actuar diferente, o en algunos aspectos actuar diferente por ti mismo, pero tú necesitas a Dios para que Él cambie tu mente, para que tu forma de pensar sea totalmente transformada, y como resultado, tú actúes diferente. Esa es la idea que Dios tiene, cambiar nuestra forma de pensar. Entonces, cuando tú haces esto, pues las malas palabras que probablemente antes decías, pues como que ya no te gustan tanto, no te suenan tan bien, ¿no? El tratar a las personas de la manera en que tú las tratabas, pues a lo mejor como que ya te incomoda un poquito, ¿no? Inclusive pensar en ciertas cosas, a veces te duele. Cuando llegas a pensar cosas, ay, no me gusta esto, a ti sí me gustaba, pero ahora no sabes por qué, porque Dios está cambiando tu mente, porque realmente Dios ha entrado a vivir tu vida y te hace ver la vida de una manera diferente. Por eso Dios es tan diferente de todas las demás religiones, de todas las más cuestiones psicológicas que pretenden ayudarle a uno, porque Dios es el único que realmente puede entrar a tu mente y cambiarla, cambiar tu forma de pensar. Puedes empezar a controlarte, ¿no? Pero finalmente tú tienes que acudir a la persona que está viviendo en tu corazón para que esto suceda. ¿Qué más nos dice Pablo? Dice que nos tenemos que vestir del nuevo hombre. Cuando Cristo estaba en la cruz, hemos estado platicando mucho acerca de este tiempo en la cruz, de lo que Jesús logró, y entendimos que Jesús estaba ahí abriendo los brazos para recibir todo lo que nosotros debíamos, para recibir todas las cosas que nosotros habíamos hecho. Él extendió sus brazos y finalmente decidió pagar por todo, ¿no? Platicábamos acerca de cómo a él realmente le dolió esto, no le gustó la idea de ser lleno de nuestro pecado, pero finalmente estuvo dispuesto a hacerlo, porque ahí en la cruz fue donde la ira de Dios y el amor de Dios se juntaron, se fundieron. La ira hacia el pecado y el amor hacia el pecador. Y Cristo estaba recibiendo todo esto. Dice la Biblia que después Él se sumergió a este océano de la muerte y se fue hasta el fondo para poder recuperar lo que el hombre había perdido. El hombre había perdido la paz, la perfección, la armonía con Dios, la vida eterna. Todo esto había perdido el ser humano, y Jesucristo se sumergió a este mar para ir a recuperar todo esto para nosotros. Por eso es importante la resurrección, porque la resurrección, cuando Cristo se levanta de los muertos, nos habla de que Él pudo recuperar todo eso que el hombre había perdido. Y nos habla de que el hombre también puede ser resucitado de la misma forma como Cristo resucitó. Cuando el hombre recibe a Jesús, dice la Biblia que literalmente es una nueva criatura. No sé si recuerdan el pasaje de 2 de Corintios. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Es una nueva creación, es totalmente diferente. Lo que éramos realmente ha quedado atrás. Y dice Dios que a sus ojos, a los ojos de la eternidad, nosotros somos hechos personas totalmente nuevas. Y debemos aprender a vestirnos de este nuevo hombre, esta nueva persona que nosotros somos, despojándonos del antiguo hombre. ¿No? Tú no te ves igual si te vistes de pants
que si te pones unos jeans, que si te pones un traje o un vestido, ¿no? De la misma manera tú no te ves igual si estás vestido de enojo, de envidia, de rencor, de codicia, ¿no? Que si tú estás vestido de amor, estás vestido de alegría, de compasión, de paz, realmente Dios te quiere vestir con todas estas características. Lo que yo les estoy diciendo ahorita es algo que puede ser muy real en nuestras vidas, que se puede ver en nosotros. No estamos hablando de puros conceptos que se oyen bonitos y sí, tenemos que ser diferentes y vestirnos diferentes. Realmente Dios puede cambiar tu ceño fruncido por una cara alegre, por algo, por una actitud diferente, ¿no? Realmente Dios ha planeado que la gente te pueda decir algún día, oye, ¿qué te pasó? O sea, ¿qué te está pasando? ¿Por qué eres así? ¿Por qué vives así? ¿Por qué actúas así? Realmente yo les podría decir, porque estoy vestido del nuevo hombre. Porque ya no estoy vestido de aquella persona que yo era antes. Realmente tenemos que dejar que nuestra naturaleza sea gobernada por Dios. Esto es a lo que se refiere Pablo en este momento. Claro que nosotros estamos acostumbrados a vivir de una forma y la verdad es que a veces es difícil. A veces es difícil cambiar, a veces es difícil entregar, pero hay una cosa que tenemos que entender, que no hay una sola debilidad que Jesús no haya podido vencer. Una sola debilidad. O sea, realmente Él, al ser resucitado, al haber vencido todos los pecados, realmente Él nos muestra que Él puede ayudarnos a vencer cualquier pecado, cualquier debilidad que nosotros tengamos. Cada uno de nosotros tenemos debilidades. Cada uno de nosotros tenemos que entender que Dios nos puede llevar a pasar por encima de esas debilidades. Entonces Pablo a sus amigos de Éfeso les está diciendo, tienen que pasar por encima de esos vicios de conducta, tienen que despojarse, tienen que intentarlo, tienen que luchar, tienen que poner su vida en manos de Jesús para que Él pueda llevarlos a tener victoria sobre todas estas cosas. Y después empieza a hablar de varios aspectos Pablo. Recuerden que estamos en el preámbulo de la armadura divina y Pablo los está preparando, les está enseñando todas las cosas buenas, todas las cosas malas que el ser humano hace y al final cuando lleguemos a ver la armadura vamos a entender cómo ponérnosla, cómo esa armadura es la única capaz de podernos llevar a pasar por encima de todas estas cosas que estamos viendo. Entonces Pablo en el versículo 27 habla de un problema que todos tenemos. Le dice Pablo a los Efesios, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿De qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de una de las conductas que todos aprendimos a justificar algún día. Todos tenemos una buena justificación para enojarnos. Regularmente el enojo no es culpa nuestra, es culpa del de enfrente. Es que tú me dijiste, es que tú hiciste. Y es que realmente tenemos que entender que el enojo es responsabilidad de nosotros. Y el enojo es la fuente de muchísimos conflictos que nosotros tenemos en la vida. ¿Y sabes cuál es el problema del enojo? Que le da la oportunidad al diablo de agarrar tu antigua naturaleza y guiarte a través de ella. Él toma el control de tu antigua naturaleza, por eso dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. No le des la oportunidad de que él tome control de tu vida, de tu forma de pensar. Y entonces cuando él lo hace, empiezas con el enojo y terminas quién sabe con qué. Estando una persona enojada puede hacer lo que sea realmente, es abrirle la puerta a muchas cosas que pueden pasar. Entonces Pablo está preocupado por estos amigos de él y Dios está preocupado por nosotros realmente. Y aquí nos pone un foco rojo y nos dice, oye, ten mucho cuidado con el enojo, no te enojes, porque le das la oportunidad al diablo de que tome control de tu vida. ¿Cómo no enojarnos? ¿Cómo luchar contra el enojo? Tiene que ver con lo que hemos estado viendo, vistiéndonos del nuevo hombre. Por eso Pablo estaba hablando de, dejen la pasada manera de vivir, vístanse del nuevo hombre,
Y entonces con eso vas a poder vencer el enojo y muchas otras cosas que vienen a continuación. Realmente Dios no espera que nosotros mejoremos. Realmente Dios no quiere que tú te esfuerces, le eches muchas ganas y no te enojes, y no seas envidioso, y no hagas cosas que están mal. En realidad, nosotros no podemos. Tenemos que entender que nosotros no podemos ser mejores personas. Tenemos que entender que realmente Dios es el que nos puede hacer mejores personas. Dios no espera que nosotros mejoremos. Hay mucha gente que te dice, cuando tú les hablas de la salvación, te dicen, es que yo no estoy preparado para salvarme, ¿no? Y realmente ellos están pensando que ellos tienen que hacer algo para salvarse. El problema es que cuando tú te conviertes y llegas a esta vida con Dios, tú puedes pensar exactamente lo mismo. Es que yo no estoy hecho para esto. Realmente habrá personas que sí, ¿no? Que ellos sí, pues le entran super padre, pero yo no, o sea, como que yo no tengo esa forma de ser, o ese temperamento, o esa paciencia. Y realmente Dios no espera que tú mejores, no espera que tú cambies. Realmente lo único que espera es que tú le das la oportunidad a Él de que Él te cambie, de que Él te haga una persona diferente, de que Él te haga una persona nueva. No darle la oportunidad a Dios de trabajar en tu vida, ¿no? Por eso siempre la Biblia nos habla de que nuestra relación con Dios y todo lo que tiene que ver con Él es por fe, ¿no? Por fe, dice, no por vista. Nosotros no vemos, sería muy fácil ver a Dios y hablar con Él, pero Dios dice, no me vas a ver por fe, tú tienes que platicar conmigo y entender que yo estoy delante de ti. Por fe, tú tienes que obedecer y tienes que saber que va a haber algo bueno detrás de tu obediencia, ¿no? Realmente, esta vida cristiana es una vida de fe. Entonces nosotros tenemos que creer que realmente Dios nos puede cambiar. Hay que quitarnos esas estructuras, estamos hablando de las estructuras que traemos de nuestra vida anterior, dejarlas a un lado y realmente creer que Dios puede construir algo padrísimo en la vida de cada uno de nosotros. Entonces Pablo sigue hablándoles a los amigos de Éfeso y empieza a hablar de las características de la antigua vida, ¿no? Muchas estructuras de este viejo hombre con las cuales a lo mejor tú y yo podremos identificarnos. Dice, el que hurtaba, no hurte más, versículos 28 al 31, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los creyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia, ¿no? Entonces, híjole, Pablo sigue compartiendo aquí todas las características de este antiguo hombre, ¿no? Y habla de muchas cosas con las que, híjole, probablemente nos podemos identificar nosotros. Y te digo algo, ojalá nos podamos identificar con algunas. Si tú y yo pensamos que vivimos bien, que somos perfectos, que en general ahí la llevamos, realmente hay un problema. En realidad, nadie ahí la llevamos. A los ojos de Dios, realmente todos tenemos áreas de oportunidad. Todos podemos cambiar, todos podemos mejorar cosas. Entonces Pablo dice, oye, la antigua naturaleza es una antigua naturaleza que roba muchas cosas, no solamente cuestiones físicas, sino que nosotros podemos robar muchas cosas en cuestiones de relación con las personas, podemos, no se me ocurre ejemplos, ¿no? Pues podemos, nuestra antigua naturaleza es una naturaleza que roba, es una naturaleza que muchas veces es mal hablada, es muchas veces una naturaleza que es rencorosa, ¿no? Esto es algo que probablemente podemos pensar, que se enoja también, que maldice, ¿no? Entonces Pablo empieza a compartir un montón de estructuras y nos dice, quítense de ustedes todas estas cosas. Tenemos que aprender a quitar
todos estos aspectos de nuestra vida. La semana pasada, la verdad es que me quedé pensando mucho acerca de lo que vimos en el estudio de Benaías, ¿se acuerdan? Este hombre que venció a los leones, que venció al egipcio, que venció al otro león. Y realmente a mí se me quedó muy, muy grabada esta idea de que Dios ha planeado una vida de victoria para nosotros. Verdaderamente Dios planea que tú tengas victoria en tu vida, que tengas una vida disfrutable. Y bueno, pues realmente Dios, cuando nos está hablando acerca de todos estos aspectos, de dejar a un lado pues, nuestra codicia, nuestra avaricia, nuestro enojo, nuestra ira, pues en realidad Él está pretendiendo que nosotros tengamos una vida de victoria, una vida que realmente, como la vida de Benaía, nos enfrentemos a las situaciones que tenemos, sin tener una vida perfecta, y podamos tener victoria. Ese es el plan que Dios tiene para nosotros, y es lo que Pablo está también externando en este momento. ¿Sabes qué? Si tú quieres tener una vida disfrutable, tienes que tener victoria sobre todas estas cosas que naturalmente muchas veces nosotros tenemos. La verdad es que muchas veces nosotros luchamos con estas cosas. Después, mencionando solamente brevemente lo que Pablo sigue comentando a continuación, no nos vamos a meter a mucho detalle, aunque lo podríamos hacer, pero vamos a ir mencionando algunos aspectos que Pablo menciona en los capítulos 5 y 6, el principio del capítulo 6. Pablo dice que nosotros tenemos que tener varias victorias en diferentes aspectos. Dice Pablo por ahí que no mintamos, ¿no? La mentira es una característica así, pero básica de nuestra sociedad el día de hoy, ¿no? Mentiras pequeñitas, mentiras grandes, pero el hombre se la pasa mintiendo, ¿no? Dice también Pablo que aprovechemos el tiempo, ¿no? Y empieza a tocar algunos aspectos que a mí se me hacen muy importante considerar, porque nosotros pensamos que solamente el no hacer lo malo es lo que tenemos que hacer, ¿no? O sea que realmente tenemos que cuidarnos de no hacer cosas malas. Pero no solo eso, tenemos que cuidarnos de hacer cosas buenas, ¿no? Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice la Biblia? Le es pecado. Si tú sabes hacer lo bueno, ¿no? Aprovechando el tiempo, ¿no? Dice la Biblia que nosotros muchas veces podemos andar de ociosos. Tú puedes decir, pues no estoy haciendo nada, no estoy viendo nada malo, no estoy diciendo nada malo, no estoy pensando, no estoy yendo a algún lugar que es malo. Pero finalmente, dice Pablo, tienes que aprovechar el tiempo. Es importante que tú le des utilidad al tiempo que Dios te da. Dice también un poquito más adelante en Efesios que las esposas amen a los esposos. O sea, de cada uno de estos temas podríamos extendernos lo que quieran. No nada más los estamos mencionando, que las esposas amen a los esposos, que los esposos amen y respeten a las esposas, que los hijos obedezcan y honren a sus papás, ¿no? Entonces Pablo empieza a hablar de aspectos, la verdad, bien prácticos, la verdad, bien aterrizados, y nos empieza a dar consejos muy prácticos a través de esta carta a los Efesios, los cuales tú y yo tendríamos que meditar, tendríamos que profundizar en ellos, y algunos de estos aspectos, si Dios lo permite, vamos a estar viéndolos pronto, acerca de cuestiones de la familia, de los hijos y todo esto. Entonces Pablo ya les ha dado toda la introducción para la armadura. A grandes rasgos hasta este momento les ha dicho, a ver, tienen que concentrarse, enfóquense, ¿no? Enfóquense en lo que realmente es importante. Tú tienes una nueva vida en Cristo, tú ya no puedes vivir igual, tú ya no debes vivir igual, ¿no? Por tu bien, por tu propio bien. ¿No? Recordemos que los mandamientos de Dios no son gravosos, no son mandamientos que impliquen una carga para nosotros. Al contrario, los mandamientos de Dios pretenden darnos liberación de todas esas cosas a las cuales nosotros somos esclavos. Entonces Pablo ya les ha dicho todo esto, tienen que vivir de una manera diferente, vístanse del nuevo hombre, y ahora sí estamos
casi listos para empezar a hablar de esta armadura que ustedes se tienen que poner en esta vida y los diferentes elementos de la armadura. Pablo está en este momento encarcelado en Roma. Él está a punto de ser juzgado por uno de los emperadores más tremendos que tuvo el Imperio Romano, que es Nerón. Entonces, el libro de Hechos nos narra toda esta travesía que Pablo tiene, que, híjole, fue así terrible, ¿no? Con un naufragio, con un montón de problemas, pero finalmente ellos llegan a Roma. Y Pablo es escoltado por un centurión romano que viene desde Jerusalén con él, y ya lo ponen en un arresto domiciliario durante aproximadamente 2 años. Entonces Pablo, él tenía la oportunidad de que la gente entrara y saliera, no estaba en una prisión, él podía ver a sus amigos, él no podía salir de la casa, pero sí había gente que lo podía visitar y lo podía ayudar. Entonces en esta cárcel, en esta casa, Pablo estaba siendo todo el tiempo, 24 horas al día, vigilado por 4 soldados. 4 soldados que eran soldados de un rango muy alto. Eran soldados de la guardia pretoriana, que era la misma gente que cuidaba a César, al emperador romano y a toda su familia. Uno de estos soldados estaba amarrado a Pablo durante 4 horas. A las 4 horas le cambiaban de soldado y le amarraban a otro. Pablo estaba totalmente custodiado todo el tiempo, amarrado a una persona 24 horas al día. Entonces Pablo siempre tenía alguien con quien hablar. Y era lo que él quería. O sea, a Pablo realmente no le importaba tanto muchas otras cosas. A él le importaba poder hablar con alguien de esta luz que él había visto en el camino a Damasco, de esta experiencia que él había tenido, no de la teoría que le habían enseñado, sino de la experiencia práctica que él tenía. Y él estaba constantemente buscando oportunidades de compartir acerca de su fe con otras personas y lo pusieron en el mejor lugar, ¿no? Teniendo siempre gente rotando. Imagínate amarrado a una persona durante 4 horas. ¿Cuántas cosas no pudo haber platicado Pablo con estas personas? Él era un ciudadano romano y él estaba esperando un juicio con el emperador. Seguramente no era tan fácil llegar y pararte delante del emperador del imperio más poderoso de ese entonces. Entonces, por eso estuvo él 2 años esperando este juicio. Finalmente él quedó libre. Él quedó libre después de estos 2 años. Años después, hablando un poquito de historia en esto, él vuelve a caer preso y el mismo emperador Nerón lo mata, ¿no? Cuando tú ves, ahí estaba ayer leyendo un poquito esto, cuando tú ves la segunda carta a Timoteo, él dice que cuando él estuvo en su primer juicio, no sé si recuerdan, ahí sí luego lo pueden leer, en el capítulo 4 de 2 de Timoteo, dice, cuando yo estuve en el primer juicio, todos me desampararon, ninguno estuvo a mi lado, pero Jesús estuvo a mi lado y fui librado de la boca del león. Se refiere precisamente a esto, la libré, ¿no? La libré, que finalmente después fue encarcelado y pues ya no la libró Pablo, ¿no? Entonces, durante estos 2 años, él está siendo cuidado por el Estado Mayor Presidencial, ¿no? Por esta guardia pretoriana, y él les habla a todas estas personas. Y sabes, Pablo la verdad es que hizo un trabajo del cual nosotros tendríamos que aprender. Él se despojó de todas las cosas, él hizo un lado todo lo que él quería en esta vida, lo puso en segundo término, no lo desechó. Estoy seguro que Pablo tenía anhelos, que tenía deseos, pero él puso todo en segundo lugar. Y en primer lugar estaba el servicio que él podía tener para Dios. Entonces él, al hablarles a todas estas personas de la guardia pretoriana, ellos lo cuidaban a él, pero después también iban, y pues ahora sí que rolaban turnos, ¿no? Y de repente se iban a la casa del emperador y pues también hacían trabajo con ellos. Entonces, algunos de estos soldados se llegaron a convertir. Algunas de estas personas recibieron a Cristo, algo que realmente era muy penado en este entonces. O sea, el Imperio Romano estaba de lleno en contra de los cristianos. Pero al empezar estos hombres a predicar a la familia de César, vemos en el libro de Filipenses, cuando Pablo se despide de ellos en esta carta, les dice, saluden a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente, ¿quiénes? Los de la casa del emperador.
O sea, a lo mejor había un grupo como este ahí con los familiares de César. No sabemos exactamente los detalles, pero lo que sí puedes saber es que Dios no tiene ningún límite y que todas las cosas que Dios hace tienen un propósito. O sea, este Pablo podría estar diciendo, qué mala onda, oye, yo después de estar predicando a Cristo, de estar ganando a tantas personas, formando iglesias por todos lados, mira cómo estoy, aquí abandonado en una casa, preso durante años y seguramente con una sentencia de muerte pronto. O él podría haber dicho, Dios me está dando una oportunidad increíble. Tengo la oportunidad de llegar a los niveles más altos del gobierno romano, ¿no? Y que la gente cuando se convierta, si yo les puedo hablar y se pueden convertir, ellos realmente pueden tener un impacto en esta sociedad muy grande. No sabemos todos los detalles, pero lo que sí sabemos es que Dios no se mide. Y sabemos que Dios tiene grandes planes para cualquier persona que decide poner a un lado, en segundo lugar, todas sus aspiraciones y todo lo que hay en su mente. Y pone en primer lugar a Dios. Entonces, bueno, Pablo, al estar con estos hombres, pues él obviamente veía lo que ellos estaban, cómo estaban vestidos, cuál era su entrenamiento. Él llegó a conocer muy bien todas las tácticas y todo el entrenamiento y todo lo que era un soldado romano. Realmente era el soldado mejor equipado de la época, ¿no? Con los mejores armas, toda la tecnología que en ese entonces había, los soldados romanos en este momento lo tenían. Eran muy buenos para el diseño los italianos, los romanos, igual que el día de hoy, ¿no? ¿De dónde son los diseños de ropa más importantes, lo van? Italia, ¿no? Bueno, ellos se caracterizan por los diseños de carros, pues olvídate también, ¿no? Entonces, en este entonces no era la excepción. Ellos tenían los mejores equipos en contra de la guerra. Entonces, al ver Pablo a estos soldados y al estarlos observando, él se le ocurre una analogía y dice, ¿sabes qué? Les voy a explicar a todos los creyentes cómo deben estar ellos equipados para la guerra. Estoy viendo a este hombre que está atado a mí, que está amarrado a mí 24 horas al día, yo veo cómo se viste y yo creo que los creyentes nos debemos vestir de la misma forma para enfrentar las batallas que como cristianos nosotros tenemos. Aquellas batallas que son las únicas batallas que se libran en paz. Mientras más vivas para Cristo, más vas a tener paz, aún en medio de la peor batalla. Realmente Dios ha planeado que tus batallas las libres en paz, ¿no? Y yo te pido que pienses un poquito esto, ¿no? De repente llegan estas situaciones que no queremos, este león en el foso, en el día nevado, ay, ¿qué voy a hacer? ¿Y por qué Dios? Y bueno, pues sí, me voy a poner a orar, Dios, pero es que ¿qué va a pasar? Y Dios realmente quiere que tú vivas en paz, ¿no? Que vivas estas batallas que tú tienes, tranquilidad, en confianza. Alguna vez yo les comentaba este ejemplo que a mí me encanta. Cuando hay una tormenta en el mar, es muy diferente la situación que se vive en la superficie del mar que en el fondo del mar. O sea, tú ves en la superficie que hay olas, viento, lluvia, marea, etcétera. Pero si tú te empiezas a sumergir, entre más te vas sumergiendo, más tranquilidad hay. Es el mismo mar. Esa es la idea que Dios tiene para nuestras pruebas. Que a lo mejor por fuera está difícil la cosa, porque a veces está difícil, la verdad. A veces sí nos pega, pero que en el fondo tú tengas esa paz que solamente Dios te puede dar. Aunque esté por fuera difícil la cosa, ¿no? Entonces, Pablo realmente al ver a este equipo, a esta armadura de los soldados romanos, y Dios al ir narrando toda esta carta, realmente nos quiere poner a pensar un poquito. No tenemos que vivir en paz. Realmente como creyentes tenemos que aprender a vivir en paz. Y se los digo para todas las edades, ¿no? O sea, yo sé que los jóvenes, los niños, realmente a veces tienen dificultades en su escuela, en su mente, no saben qué hacer, no entienden algunas cosas. Realmente Dios te puede brindar esa paz que tú
estás buscando para saber cómo enfrentar todos tus retos, ¿no? Siendo niños, jóvenes, adultos. O sea, realmente Dios es un Dios de paz. Es el príncipe de paz, dice Isaías, ¿no? Entonces, esa es la idea, que nosotros vivamos en paz. Entonces, bueno, Pablo al ver a este hombre, empieza a hacer la analogía. Y empezamos en el capítulo 6, versículo 10, cuando Pablo empieza a hablar acerca de esta armadura. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ok, entonces ya hemos visto todo esto que ustedes tienen que hacer. Ya saben qué es lo que tienen, cómo tienen que vivir, de qué se tienen que despojar. Entonces, por lo demás, como conclusión, vamos a hablar en términos prácticos. Fortalezcanse en el Señor. Fortalezcanse en el Señor. Y esto es algo en lo que definitivamente nos tenemos que detener, ¿no? El día de hoy, por la mañana, yo tuve que entender, como todos los días, todos tenemos que entender que qué es lo que tenemos que hacer para enfrentar los desafíos del día. ¿Cómo tienes que enfrentar tú los desafíos que vas a tener a lo largo del día? Tenemos que entender que no tenemos la capacidad para enfrentar todo de una manera totalmente exitosa cada día. Tú no sabes lo que va a pasar en el día. A veces son días buenos, a veces son días malos, pero realmente para que tú puedas enfrentar el día de la manera correcta, tú tienes que entender algo. Que un creyente fuerte no es el que tiene fuerza para enfrentar su vida, sino aquel que reconoce su debilidad. Aquel que reconoce que necesita caminar al lado de Dios para poder enfrentar todas las situaciones con éxito. O sea, realmente tú y yo podemos enfrentar, pues aquí estamos, ¿no? Nos hemos enfrentado nuestros días y pues bien, qué mal, aquí estamos todos. Pero eso no es tener éxito en tu vida. El tener éxito en tu vida no es llegar al final del día y que me fue bien y que salió bien mi junta en el trabajo o mi situación con los niños en la casa o mis exámenes en la escuela. Realmente el tener éxito en tu vida es poder ver la mano de Dios detrás de todo lo que hiciste y poder entender que Dios estuvo a tu lado en cada paso que diste a lo largo del día y que Dios estuvo dispuesto a ayudarte, a protegerte, a cuidarte, a bendecirte, que tú seas capaz de ver que esta vida realmente está en manos de Dios y que todo lo que pasa a lo largo del día tiene que ver con Dios. Si tú a los apóstoles les hubieras preguntado, oye, a ver, platícame Pedro, ¿no? Jacobo, ¿cómo va tu vida espiritual? Ellos te dirían, ¿de qué me estás hablando? ¿Cómo va mi vida espiritual? Pues sí, o sea, esta parte espiritual de tu vida, ¿cómo vas con Dios? ¿Sabes qué te dirán ellos? No te entiendo porque todo es espiritual. Todo tiene que ver con Dios para Pablo. Por eso vivía como vivía él. Por eso no le importaba ni siquiera morirse. Porque todo era espiritual. Todo lo que le pasaba, si se encontraba una persona, si tenía oportunidad de hacer un ejercicio en el gimnasio, si le iba bien en la chamba, si con los hijos le iba bien, ¿no? O sea, estoy transportándolo a nosotros, ¿no? Él decía, todo es espiritual, todo tiene que ver con Dios. Si me va bien, le voy a dar gracias a Dios. Si me va mal, le voy a dar gracias a Dios, porque yo sé que Dios está detrás de todas las cosas. Y tenemos que levantarnos cada mañana y recordar esto, que el dueño del aire es Dios, que el dueño de la vida es Dios, que el dueño de todas nuestras circunstancias es Dios. Y en base a eso nosotros poner nuestra vida en sus manos, en todo lo que hagamos, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque su poder se perfecciona en mi debilidad. Eso es lo que Dios nos dice en su palabra. No te aventures a la vida sin el equipo correcto, sin estar preparado para enfrentar lo que el día traiga delante de ti. Cada día, cuando tú empiezas a poner tu vida en manos de Dios, cuando tú dices, ok Dios, ahora sí, voy a confiar en ti y que todo lo que venga sea tu voluntad y yo voy a estar bien con lo que tú decidas,
¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué pasa cuando tú empiezas a tomar estas decisiones? La verdad es que muchas veces nada. La verdad es que no te sientes así que, wow, sí, ahora sí, Dios, como Pablo, si me tengo que morir, me muero. No, muchas veces tiene que ver con los sentimientos. Tú empiezas a poner tu vida en manos de Dios, poco a poco, tú vas a empezar a ir viendo gradualmente cambios en tu forma de pensar, en tu forma de enfrentar tus situaciones. Y tú vas a empezar a ver cómo realmente Dios produce ese nuevo hombre en ti. Esa nueva criatura se va haciendo una realidad. Entonces Pablo dice, fortaleceos en el Señor. Esta es la fuerza del Señor. La fuerza del Señor tiene que ver con mi debilidad. Entre más débil sea yo, entre más débil me considere yo, más fuerte va a ser el Señor en mi vida. Y después dice en el versículo 11, vestidos de toda la armadura de Dios. Ya llegamos. Sabemos que ya se acabó casi el tiempo, es lo malo. Pero bueno, vamos a ver la semana que entra todos los detalles, ¿no? Pero Pablo finalmente llega aquí a este punto y dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, ¿no? Y entonces aquí dice Pablo, a ver, ojo, les quiero recordar algo, el diablo sí existe. El diablo tiene planes para ti, pero eso no importa. No importa, sino que lo que importa es cuidar tu vida. El problema no es el diablo, el problema somos nosotros. Satanás podría hacer lo que él quisiera, ¿no? Pero si nosotros estamos firmes y si nosotros tenemos una vida que se esté cuidando, él no podrá hacer absolutamente nada, ¿no? ¿Cómo poder entender esta situación del diablo, de lo que puede producir en nuestras vidas? Es muy sencillo. Un día tú llegas, ¿no? El papá llega del trabajo, ha tenido un día de esos así espantosos, ¿no? Todo le salió mal, broncas por todos lados. Y llega a la casa y todos están cantando, están contentos, están disfrutando, los niños jugando, viendo, no sé, ¿no? Y de repente llegas así con cara de ogro, ¿no? Entonces te recibe tu esposa y te dice, mi amor, ¿cómo te fue? Pues más o menos, es que ahorita ni me hables, ahorita no quiero hablar con nadie. ¿Qué va a pasar con el ambiente en ese momento? Sabes que lo hemos vivido, cuando uno está de malas, de repente y les dan las malas a los niños pues estaban contentos, pues ya no están tan contentos, la esposa, bueno, pues ya no va a servirte tu comida, ¿no? Y de repente cambia todo el ambiente. Ese es el diablo. O sea, realmente este es el ambiente que nosotros no vemos. Cuando tú traes una mala influencia, realmente el ambiente cambia, ¿no? O sea, tú ves el ambiente de los creyentes, cuando una persona vive, o sea, tú puedes ver algunos creyentes que los ves padrísimo. O sea, los ves, digo, pues como siempre, como todos, ¿no? Con luchas, con cosas, pero los ves bien, los ves animados, es el cuate que siempre, pues, tiene una sonrisa, tiene una palabra de aliento, de optimismo, etcétera. Tú ves cómo alrededor de él las cosas van bien. ¿No? Aunque hay bronca, ¿no? Hay situación, pero tú ves que el ambiente a su alrededor es un buen ambiente, ¿no? O sea, eso es lo que nos puede hacer entender cuál es la situación de los ángeles y de los demonios. Son más reales de lo que nosotros muchas veces pensamos. Y se puede ver, tú puedes ver eso, a todos nos ha pasado, que de repente llegas de malas y el ambiente ya se echó a perder, ¿no? Ya la cosa cambió para todo el mundo, ¿no? Entonces, aquí Pablo les está diciendo esto. Está diciendo que estas son las acechanzas del diablo, estos ataques que realmente hacen que nuestra vida cambie, que nuestra vida sea afectada, ¿no? Y les quiero repetir esto, no importa el diablo, importamos nosotros. Si tú estás fortalecido en el poder del Señor, si tú estás vistiéndote de todos estos elementos que vamos a ver, no importa lo que el enemigo quiera hacernos a nosotros, nosotros vamos a estar bien. Lo importante es que estemos alertas, ¿no? Tenemos que estar alertas como cuando tú vas a diferentes ciudades, ¿no? Tú no puedes ir a medianoche y pararte ahí a caminar en medio de la calle porque vas a estar en peligro. Hay ciudades muy peligrosas. Bueno, en la vida espiritual hay ciudades muy peligrosas. Tú debes de tener cuidado por dónde vas caminando en esta vida, ¿no? Muchas veces vamos caminando
pegaditos al precipicio, ¿no? Y pensando que no nos va a pasar nada y realmente estamos en peligro. No hagas las cosas que te pongan en peligro en tu relación con Dios. Tú tienes que tener cuidado y tienes que estar alerta. Entonces, un poquito más adelante, ya para terminar nuestro estudio del versículo 12, habla un poquito más, profundiza un poquito más en los enemigos, en este enemigo que nosotros los creyentes tenemos. En el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero muchas veces nosotros nos confundimos al verdadero enemigo. El verdadero enemigo no es la persona que está enfrente de nosotros, sino que el verdadero enemigo es aquel que nos pone en enemistad contra esa persona, contra nuestra pareja, nuestros papás, ¿no? Nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo. Realmente la lucha es contra esa persona que hace el ambiente que esté mal, que enturbia todo el ambiente. Esa es la verdadera lucha que tú y yo tenemos cada día. No tenemos que tener un conflicto con nadie. En cuanto a nosotros dependa, no tenemos que tener un conflicto absolutamente con nadie. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Lucas, por ejemplo? Dice, a vosotros, Jesús les está hablando a los discípulos, y dice, a ustedes, a vosotros los que oís, ustedes que ya pueden oír, que tienen oídos para oír, alguna vez platicamos de este tema, ¿no? Os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. ¿No? Realmente no tengan conflicto con nadie, no le echen bronca a nadie. Si de ustedes depende, lleven la fiesta en paz. A veces nosotros nos confundimos con las luchas que nosotros tenemos. Nosotros estamos llamados a vivir en paz, vivir en tranquilidad, vivir en armonía. O sea, y yo quiero que nosotros entendamos esto. A veces no es fácil. O sea, no vivimos en un mundo color de rosa, donde sí, nunca va a pasar nada y todo va a estar bien. O sea, muchas veces la verdad es que requiere un esfuerzo, porque nuestra naturaleza, esa naturaleza que ya vimos, pues nos va a jalar, a que le echemos bronca, a que seamos orgullosos. ¿Y cómo me dijiste esto? ¿Y cómo me hablaste así? ¿Y por qué hiciste esto? ¿No? Pero finalmente tenemos que aprender a controlarnos y tenemos que luchar y esforzarnos para que realmente podamos vivir en paz. La paz depende de nosotros, no depende ni de la gente, ni depende de las circunstancias. El vivir en paz depende de cada uno de nosotros. Y aquí Pablo, ya nada más para mencionarlo, aquí empieza a hablar de toda la organización que existe en este mundo que nosotros no vemos. Y habla de principados, habla de potestades, habla de gobernadores, habla de huestes, habla del organigrama, ¿no? Del diablo, ¿no? Así desde la gente más importante. Recordemos que los ángeles, ellos tenían diferentes rangos. Satanás tenía un rango muy alto. Él era el encargado de los coros en el cielo. Y fue cuando dijo, oye, pues yo merezco más que Dios, yo estoy acá mejor que él, ¿no? Tengo mucha belleza, porque dice la Biblia que tiene una belleza muy impresionante, le hablo mucha inteligencia. Él pensó que todo esto le llevaba a una posición más alta que Dios, ¿no? Entonces él estaba en un rango. Los demonios es igual, ¿no? Y hay demonios encargados, no vamos a tener mucho detalle, ¿no? Porque nos podríamos desviar mucho de lo que yo quiero compartirles. Pero finalmente, por ejemplo, a nuestros presidentes, a la gente que tiene autoridad sobre las naciones, sobre las ciudades, realmente la lucha que ellos tienen es una lucha muy, muy, muy fuerte por este tipo de ataques que tienen de los demonios, ¿no? Porque realmente ellos tienen una influencia muy grande en la sociedad, ¿no? De ahí salen el comunismo, de ahí salen todas estas leyes que aprueban tantas y tantas y tantas cosas equivocadas, ¿no? ¿Qué nos dice esto? Que nosotros deberíamos de estar orando por nuestros gobernantes, ¿no? Y hay mucha gente que los critica.
Ya no necesitan que nosotros los critiquemos, ya todo eso ya está considerado, ¿no? Vamos a orar por ellos, o sea, vamos a orar por la gente de esta ciudad, de este país, de México, vamos a orar realmente por ellos, porque la lucha que ellos tienen no es contra carne y sangre, no es contra los del otro partido, ni contra la sociedad. Realmente la lucha que ellos tienen es una lucha en la cual nosotros les podemos ayudar, ¿no? Y le podemos ayudar a nuestra pareja tiene luchas, igual que nosotros, nuestros hijos, olvídate, ¿no? Entonces, por eso Pablo también constantemente dice, oren unos por otros, ayuden a cargar unos las cargas de otros. Realmente, todos estamos en lucha, todos estamos en esta batalla. Y una batalla que yo les quiero repetir nuevamente, la victoria ya está dada para nosotros, ya está a la mano, ¿no? La cosa es solamente extender nuestra mano. Y bueno, la semana que entra vamos a meternos ya de lleno, a partir del versículo 13, en esta armadura que significa el casco, el pecho, la espada, todas estas cosas, y vamos a ir en detalle todos estos elementos, si Dios quiere. ¿Sale? Bueno, pues vamos a terminar con una oración, si lo permite. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por nuestro estudio de hoy. Señor, gracias porque pues realmente entendemos que todo lo que tú dejaste en tu palabra pues tiene una aplicación muy práctica para nosotros, Dios. Tú nos quieres equipar para nuestra vida, para tener éxito y disfrutar de todo lo que tú nos das en esta vida, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes a cambiar, Dios. Ayúdanos a decidir vivir para ti, ayúdanos a decidir vestirnos de este nuevo hombre, Señor. No dejarlo en el closet, Dios. Ayúdanos a realmente vestirnos de ti cada día, recordar cada mañana, Señor, que todos los retos que tú tienes para nosotros debemos enfrentarlos de tu mano, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Dios, en las dificultades que tenemos, en las necesidades que todos tenemos como familia, como individuos, que tú nos bendigas, Dios, y que realmente hagas que nuestra vida brille con tu luz y que sea siempre para tu gloria, Señor. Te damos gracias por nuestro grupo, como siempre, Señor. Es una bendición tener este grupo que tú has formado. Síguelo alimentando, hazlo crecer, Señor. Y tú bendícenos, Dios, para que podamos unidos trabajar para ti, Dios, y alcanzar a todas aquellas personas que tú has planeado que nosotros toquemos. Te damos gracias y te pedimos que vayas preparando nuestra reunión de la siguiente semana y que seas tú el que nos hables, Señor. En nombre de Jesús, te damos muchas gracias por todo eso y te pedimos estas cosas.